Desde la primera noche en que conocí a la familia de Adrián, entendí que ellos vivían en un mundo construido con reglas invisibles, reglas que nadie decía en voz alta, pero que todos obedecían como si fueran leyes escritas en piedra. La forma en que se saludaban, la manera exacta en que se sentaban, las miradas que se lanzaban entre ellos antes de hablar. Todo tenía un ritmo, una estructura, un orden. Y aunque esa noche intenté seguir el compás de ese baile silencioso, supe desde el primer instante que yo no formaba parte de esa coreografía. Era una cena de cumpleaños para su madre, doña Beatriz, en su casa enorme, con ese aire elegante que imponía sin hablar. Adrián me tomó la mano al llegar, y su contacto cálido me dio un poco de valor. Pero incluso así, al cruzar la puerta principal, sentí esa punzada de inseguridad que aparece cuando entras a un lugar donde sabes que todos te mirarán buscando algo que no encaja. Y lo encontraron rápido. La primera mirada fue de la tía Regina, con sus ojos entrecerrados, como si analizara mi rostro y mi ropa con una lupa invisible. Luego vino la hermana mayor, Natalia, que apenas me ofreció una sonrisa cordial, más educada que real. Y después, la abuela, doña Celia, que inclinó la cabeza como quien evalúa una pintura que no termina de agradarle. Nadie fue cruel, nadie dijo algo hiriente, pero las palabras no hacían falta. La indiferencia educada también puede cortar. Adrián, sin embargo, no pareció percatarse del filo escondido en esas miradas. Él me presentó con orgullo, con alegría, como si yo fuera la presencia más natural del mundo, en esa casa de mármol y silencio. Me tomó de la cintura un instante, apretó suavemente y me dijo con voz baja: «Tranquila, amor, todo va a estar bien». Pero incluso con su ternura, el ambiente pesaba. Nos sentamos a la mesa y pronto las conversaciones se desarrollaron sin mí. Hablaban de viajes a lugares exclusivos, de reuniones de negocios, de eventos sociales donde yo jamás había estado. Mencionaban a personas cuyos nombres no me decían nada, y cada vez que yo intentaba participar, mis palabras parecían caer en un hueco sin eco, como si mi voz no tuviera el mismo registro que el de ellos. Adrián notó mi silencio y en varios momentos buscó incluirme. Me preguntó por mi trabajo, por mis proyectos, por mis pequeños logros, pero cada vez que respondía, sentía que sus familiares me escuchaban con esa sonrisa amable que se usa con los niños pequeños, como si todo lo que dijera fuera un esfuerzo entrañable, pero insignificante. Al final de la cena, mientras tomábamos café, escuché a Natalia decirle algo a su madre en voz baja, creyendo que yo no entendía, pero lo entendí, lo sentí, y me atravesó. «¿Ella no encaja aquí, mamá?». Fue una frase suave, casi un susurro, pero en mi pecho resonó como un golpe. No dije nada, no reaccioné, solo respiré hondo y mantuve la espalda recta. Pero por dentro, esa inseguridad antigua, esa que creí haber superado, volvió a colarse entre mis huesos. Sin embargo, antes de que pudiera hundirme en ese pensamiento, sentí la mano de Adrián en mi cintura. No una mano casual, ni cómoda. Era una mano firme, protectora, decidida. Me acercó hacia él y me susurró algo tan suave que solo yo pude escuchar. «No escuches nada que te haga dudar de ti». Y en ese instante, solo me sentí vista, no por su familia, sino por él, vista de verdad, acompañada, elegida. Pero aún así, cuando regresamos a casa esa noche, el silencio fue largo. No porque estuviéramos tensos, sino porque yo aún buscaba procesar esa sensación de no pertenecer. Me miré al espejo antes de dormir, intentando entender qué era exactamente lo que no encajaba. Mi ropa sencilla, mi origen, mi forma de hablar, mi historia. Pero entonces Adrián entró al cuarto.
Se acercó por detrás y me abrazó, rodeando mi cintura con esa fuerza tranquila que siempre lo caracterizaba. «No quiero que sientas ni por un segundo que no encajas», dijo contra mi cuello, «porque contigo todo toma sentido, hasta yo». Cerré los ojos. Sus palabras eran un bálsamo, pero también un desafío interno. Porque por más que él me sostuviera así, por más que me hiciera sentir la única mujer en el mundo, cuando me miraba, la voz de su familia seguía resonando en mi cabeza. Ella no encaja aquí. Y esa frase, dicha con suavidad, tenía el poder de abrir heridas antiguas que yo había intentado sellar durante años. Pero no quería que esa noche terminara así. No quería dormirme sintiendo esa falta. Así que respiré hondo, me giré para mirarlo, y él me sostuvo el rostro con ambas manos, como si yo fuera algo frágil que necesitaba cuidado, pero también algo valioso que él no estaba dispuesto a soltar. «Adrián», dije con voz baja, «¿qué pasa si tienen razón?» Él negó de inmediato. «No la tienen». «Pero...» «Mírame», interrumpió, tomando mi mano y llevándola a su pecho. «Tú encajas conmigo. Y mientras estés conmigo, no existe ningún lugar del que no formes parte». Y entonces, con esa misma intensidad con la que me había tomado la cintura durante la cena, como si nadie más existiera, como si el mundo se apagara cuando me tocaba, me abrazó, pegándome a él de una forma tan plena que por un momento olvidé todo. Y supe que esa historia, la nuestra, estaba recién comenzando, que habría más silencios incómodos, más miradas evaluadoras, más comentarios que dolerían. Pero también supe que él estaría ahí, sosteniéndome, reafirmándome, recordándome quién era yo cuando el mundo quisiera hacerme olvidar. Los días posteriores a aquella cena se desdoblaron en una mezcla de calma y pensamientos silenciosos. No era tristeza lo que sentía, ni mucho menos vergüenza. Era más bien una especie de eco persistente, una frase que se quedaba rebotando en mi mente en los momentos más inesperados. Mientras me cepillaba el cabello por la mañana, mientras caminaba hacia el trabajo, mientras leía un libro en la noche. Ese eco suave pero insistente, ella no encaja aquí. Yo había enfrentado inseguridades antes. Había lidiado con comparaciones, con entornos donde me hacían sentir menos, con silencios que pesaban más que las palabras. Pero algo en esa frase había tocado un rincón vulnerable, una parte de mí que aún estaba cicatrizando desde viejas heridas que no siempre sabía nombrar. Adrián lo notó. Él siempre lo notaba. Una noche, mientras preparábamos la cena juntos, se detuvo, apoyó el cuchillo sobre la tabla y me observó en silencio. Ese tipo de silencio que no acusa, pero sí invita a hablar. «Estás más callada estos días», dijo finalmente. «Estoy pensando», respondí, removiendo la salsa con un gesto automático. «¿En qué?» No quería decirlo, no porque me avergonzara, sino porque temía que se repitiera lo que tantas veces había vivido en el pasado, que me dijeran que exageraba, que era sensible, que debía dejar pasar las cosas. Pero Adrián no era así. Adrián tenía la forma más dulce de dejar espacio sin presionar. «En lo que dijo tu hermana, solté al fin, que yo no encajo». Él frunció el ceño, pero no con enojo, con tristeza. «Sabía que eso iba a dolerte», dijo, pero no imaginé cuánto. Me acerqué a la encimera y apoyé las manos sobre la superficie fría. «Creo que dolió, porque no es la primera vez que lo escucho en mi vida», admití. No con esas palabras, pero sí con esa intención. Adrián se acercó y me rodeó por detrás, apoyando su pecho en mi espalda y sus manos en mi cintura. Ese gesto que se estaba volviendo su manera de decirme, «Estoy aquí». No encajar, continué, es una sensación que conozco demasiado bien. En la escuela, en el trabajo, incluso en algunos grupos de amigos.
Y aunque pensé que ya había superado todo eso, escucharla decirlo, fue como volver a ese momento donde intentaba demostrar que era suficiente y nunca lo era. Adrián apoyó su mentón en mi hombro. «No quiero que vuelvas a sentir eso», susurró. «No puedes controlarlo», respondí con honestidad. A veces la vida nos pone frente a personas que no nos ven, o que nos ven con filtros que no nos pertenecen. Él no respondió de inmediato. Solo me apretó un poco más, como si sus brazos fueran una forma de protegerme de mis pensamientos, aunque supiera que ese tipo de batalla se libra por dentro. «¿Sabes qué creo?», dijo con voz suave, casi un murmullo, «que no se trata de encajar, sino de que tú has vivido tanta vida desde la autenticidad que a quienes llevan demasiado tiempo en moldes les cuesta entenderte». Me giré para mirarlo. Él se mantenía cerca, como si no quisiera soltarme ni por un segundo. «¿Crees que algún día me aceptarán?», pregunté sin dramatismo, solo con la sinceridad tranquila que se tiene con la persona que más amas. «Creo que algunos lo harán», otros no, respondió. «Pero eso no va a definir tu valor, ni tu lugar en mi vida, ni lo que construimos juntos». Su voz llevaba una seguridad tan profunda que sentí que algo en mi interior se acomodaba. Esa noche dormimos abrazados. No era un abrazo romántico ni pasional. Era uno de esos abrazos que te sostienen por dentro, que calman un miedo antiguo que ni siquiera sabías que estaba despierto. Y al día siguiente, mientras ordenaba mis cosas para ir a trabajar, encontré una nota en mi bolso, escrita con su letra suave, un poco inclinada hacia la derecha. «Encajas donde tú decidas encajar. Yo elijo estar contigo siempre». La guardé como quien guarda un secreto valioso. Pasaron los días y, aunque la incomodidad inicial seguía ahí de manera sutil, algo comenzó a cambiar dentro de mí. Ya no era una herida abierta. Era una parte de mi proceso, una invitación a mirarme con más compasión, a entender que mi valor no disminuye porque alguien no lo vea. Una tarde, mientras caminaba hacia mi departamento, recordé algo que había leído en un libro hacía tiempo. No todos los corazones están entrenados para ver la luz ajena sin sentirse amenazados. Y pensé en Natalia, en la tía Regina, en doña Celia, en cómo sus vidas estaban marcadas por etiquetas, por jerarquías, por tradiciones estrictas, y entendí que no era yo el problema, era la foto que ellos tenían en la cabeza de cómo debía ser alguien adecuado. Yo no era esa foto, y no quería serlo. Semanas después, Adrián me pidió que lo acompañara a una reunión familiar más pequeña, una especie de almuerzo íntimo, donde estarían solo sus padres y sus hermanas. Me miró con esa mezcla de ilusión y preocupación que lo caracterizaba cuando sabía que estaba pidiendo algo que podía incomodarme. «Si no quieres ir, lo entenderé», dijo. «No quiero que sientas presión». «Quiero ir», respondí, con una firmeza que me sorprendió a mí misma. No quería demostrar nada, no quería cambiar a nadie, no quería encajar en un molde ajeno. Solo quería estar presente desde la mujer que realmente era, no desde mis miedos. El día del almuerzo, mientras caminábamos hacia la puerta de la casa, Adrián me tomó de la cintura, suave al principio, luego firme, como si aquel gesto fuera su manera de decirme que, pasara lo que pasara, él iba a sostenerme, y esa seguridad silenciosa hizo que mi paso fuera más firme. Al entrar, las miradas volvieron a examinarme, pero esta vez no me hicieron encoger, no porque hubiera cambiado la forma en que me miraban, sino porque había cambiado la forma en que yo me miraba a mí misma. Adrián se inclinó hacia mi oído y murmuró: «Eres suficiente, y hoy lo vas a sentir», y algo en mí supo que tenía razón. El almuerzo familiar se celebró en el jardín trasero de la casa, un espacio perfectamente cuidado, con flores dispuestas en filas que parecían pintadas a mano,
y una mesa larga vestida con manteles blancos impecables. Todo estaba ordenado con esa precisión que caracterizaba a la familia de Adrián. Elegante, silenciosa, casi ceremonial. Pero esta vez, algo en mí se sintió diferente al cruzar ese espacio. No era la mujer temerosa de la primera cena. No era la invitada incómoda que intentaba leer cada gesto. Era alguien que finalmente había decidido caminar sin pedir permiso. Adrián lo notó. Me miró mientras avanzábamos hacia la mesa, y en sus ojos se encendió un orgullo silencioso, cálido, como si reconociera que la mujer que tenía a su lado estaba dando un paso gigante, incluso si nadie más alrededor podía verlo. «Estás hermosa», susurró. «Estoy tranquila», respondí, que para mí era más importante. Él sonrió, y antes de que pudiéramos sentarnos, Natalia se acercó, no con la calidez que cualquiera esperaría, pero sí con un esfuerzo evidente por suavizar su expresión. «Hola», dijo, «me alegra que hayas venido». No sonaba completamente natural, pero tampoco sonaba fingido. Era un punto intermedio, un puente apenas construido, pero puente al fin. «Gracias por invitarme», respondí con sinceridad. Doña Beatriz nos observó desde el otro lado de la mesa. Su postura impecable, su peinado perfecto, su mirada entrenada para captar detalles. Todo seguía igual, pero había algo más en su expresión. Una curiosidad distinta, más abierta, menos rígida. «Siéntense», dijo con voz suave. «Nos acomodamos». El almuerzo comenzó con una conversación ligera. Hablaron del clima, de un viaje próximo, de la boda de una prima que se celebraría en pocos meses. Yo escuchaba con atención, interviniendo solo cuando tenía algo que aportar, sin forzar mi presencia, sin intentar demostrar nada. En un momento, mientras todos discutían sobre un nuevo restaurante en la ciudad, Adrián apoyó su mano sobre mi rodilla debajo de la mesa. No era un gesto posesivo, era una caricia de apoyo, de ancla, de hogar, un recordatorio silencioso de que no estaba sola en ese espacio que todavía me resultaba extraño. Pero incluso con él a mi lado, hubo un instante que volvió a probarme. La abuela, doña Celia, la mujer que siempre me había mirado como si yo fuera un libro en un idioma que no le interesaba aprender, me observó detenidamente mientras probaba el pan recién horneado. «Dime», hija, dijo, con ese tono que usaba cuando quería ser amable sin dejar de ser inquisitiva, «¿qué hace tu familia?» La pregunta era sencilla, pero en su voz sonaba como una prueba. Lo supe, y todos lo supieron. Doña Celia nunca preguntaba nada sin intención. Tragué suavemente. Podía haber respondido con nervios, con disculpas internas, con el deseo de impresionar. Pero no. Yo ya no era esa mujer temerosa. Mi mamá es maestra, respondí con tranquilidad. Y mi papá trabaja como técnico en una fábrica de muebles. Son personas sencillas, pero de corazón grande. Me enseñaron todo lo que sé sobre esfuerzo y valores. La abuela entrecerró los ojos, como si buscara una grieta en mis palabras. No la encontró. «Interesante», dijo finalmente, y regresó a su sopa. El silencio, que siguió, se rompió con la voz suave de doña Beatriz. «Los maestros forman mundos», comentó ella, «y los técnicos construyen hogares. No es poca cosa». La miré, sorprendida. Sus palabras eran reales. No eran parte de un discurso vacío. Ella hablaba desde un reconocimiento nuevo, uno que jamás había mostrado antes. «Es verdad», dije, agradeciendo la intervención con una sonrisa. El ambiente se alivianó. Clara, la hermana menor, cambió de tema y comenzó a contar una anécdota divertida sobre su perro. Todos rieron, incluso yo, porque la historia era realmente graciosa, y por unos minutos me sentí parte de esa mesa sin reservas internas. Pero fue durante el postre cuando ocurrió algo que marcaría un antes y un después.
Estábamos comiendo fresas con crema, una receta tradicional de la familia, cuando Natalia, con gesto serio pero voz controlada, dejó su cuchara sobre el plato y me miró directamente. «Quiero decir algo», anunció. Todos levantaron la mirada. Sentí la mano de Adrián apretar ligeramente mi pierna. «Natalia», respiró hondo. «Sé que fui dura contigo», dijo. «Quizá demasiado. Y creo que fue injusto de mi parte». El aire pareció detenerse. No tenía derecho a juzgarte por no encajar en lo que yo creía que debía ser alguien para Adrián, continuó. Y lo cierto es que no te conocía. Sus palabras eran sinceras. Torpes, sí, pero sinceras. Gracias por decirlo, respondí con calma, sin orgullo ni reproche. Natalia asintió aliviada. Lo digo porque últimamente te veo distinta, más segura, más tú. Y creo que eso estaba desde el principio, solo que yo no lo supe ver. Ese reconocimiento no me llenó de euforia, sino de una paz mansa, una especie de cierre suave sobre una herida que había estado abierta demasiado tiempo. Adrián tomó mi mano sobre la mesa, esta vez sin esconder el gesto, y no fue un gesto teatral, sino lleno de significado. Todos lo vieron, y todos entendieron, pero lo más importante no era que ellos lo vieran, era que yo ya no necesitaba que lo vieran para sentirme completa. Después del almuerzo, mientras caminábamos por el jardín antes de despedirnos, Adrián me detuvo junto a una hiedra que trepaba por la pared. «¿Estás bien?», preguntó, acariciando mi mejilla. «Estoy más que bien», respondí. «Estoy en paz». Él sonrió y me tomó de la cintura, como lo había hecho aquella noche en la cena, pero esta vez sin miedo, sin tensión, sin necesidad de protegerme del mundo. Era un abrazo que no decía, «no estás sola», sino, «estamos juntos». Y por primera vez desde que conocí a su familia, sentí que ese lugar, ese jardín, esa mesa, ese mundo que antes me hacía temblar, ya no era un territorio ajeno, no porque ellos hubieran cambiado, sino porque yo había encontrado mi lugar dentro de mí misma. Los días posteriores a aquel almuerzo en el jardín se sintieron distintos, como si una pieza que había estado fuera de lugar, finalmente hubiera encajado dentro de mí, aunque no necesariamente dentro de su familia. Era una sensación interna, silenciosa, pero poderosa, la certeza de que ya no caminaba con miedo, ni desde la inseguridad, ni desde la necesidad de que me aceptaran. Era extraño comprender que, a veces, el verdadero cambio no ocurre en las miradas ajenas, sino en la forma en que una interpreta esas miradas. Una tarde, Adrián me propuso salir a caminar por el centro. Era un plan sencillo, casi improvisado, pero lo acepté de inmediato. El aire estaba tibio, y la luz del atardecer teñía la ciudad con tonos dorados que hacían que todo pareciera más suave. Caminamos de la mano, pasando frente a cafeterías pequeñas, tiendas artesanales y niños jugando en las plazas. Era un día simple, pero yo lo sentía como un capítulo nuevo. «Te noto diferente», dijo Adrián, deteniéndose frente a una vitrina. «¿En qué sentido?», pregunté, aunque ya intuía la respuesta. «En todos», respondió con una sonrisa leve. «Te mueves distinta, hablas distinta, te veo más segura, más firme, más tú». Miré mi reflejo en el cristal de la tienda. Era el mismo rostro de siempre, pero había algo en mis ojos, algo más luminoso, más tranquilo. «Creo que me cansé de encogerme», dije suavemente, «y ahora que dejé de hacerlo, siento que respiro mejor». Adrián me rodeó la cintura con su brazo, ese gesto que parecía ser su forma de decirme 1000 cosas sin palabras. «Me alegra tanto verte así», murmuró. Seguimos caminando, y llegamos a un pequeño café que él conocía bien. Nos sentamos junto a la ventana y pedimos un par de bebidas calientes. Mientras esperábamos, observé la calle, el ir y venir de la gente, el murmullo constante de la vida cotidiana. Era curioso cómo,
Sin un gran acontecimiento, uno podía sentir que algo dentro de sí se estaba transformando. ¿Sabes qué pensé el otro día? Dije, rompiendo el silencio, que muchas veces intenté encajar en lugares donde no pertenecía, y lo hacía porque pensaba que debía demostrar algo, pero ahora entiendo que no se trata de adaptación, sino de autenticidad. Adrián apoyó su codo en la mesa, acercándose un poco más. Para mí siempre has sido auténtica. Lo que cambia ahora es que tú también lo ves. Sonreí. Sí, eso era. Yo también lo veía. Esa misma semana recibí un mensaje inesperado de doña Beatriz. No era largo, ni dramático, ni rebuscado. Solo decía: me gustaría tomar un café contigo esta semana, si tienes tiempo, sola tú y yo. Me quedé mirándolo un par de minutos, no porque me generara ansiedad, sino porque comprendí que ese mensaje significaba algo importante, un paso hacia adelante desde su lado, no una prueba, no una invitación por compromiso, un gesto real. Le respondí que sí. El día que nos encontramos, ella ya estaba sentada en la terraza del café, impecable como siempre, pero con una expresión menos rígida. Cuando me vio llegar, sonrió, una sonrisa verdadera, no esa sonrisa social que había visto tantas veces. «Gracias por venir», dijo cuando me senté. «Gracias por invitarme», respondí. Pidió un té. Yo pedí un café. Hubo un momento de silencio suave, como si ambas estuviéramos buscando el ritmo de la conversación. «Quería hablar contigo», comenzó ella, «porque creo que no te he dado el espacio que mereces». Sus palabras no eran fáciles de decir. Lo supe por la forma en que entrelazó sus dedos sobre la mesa. «Sé que mi familia puede parecer imponente», continuó, «y también sé que, sin querer, puedo ser fría. Pero quiero que entiendas algo. Lo que viste en nuestro primer encuentro no tenía que ver contigo. Tenía que ver con nosotros, con nuestras costumbres, con nuestra manera rígida de mirar el mundo». La escuché en silencio. No necesitaba interrumpir, pero tú hizo una pausa leve, como si buscara las palabras exactas. Tú has entrado a nuestra familia con una calma y una fuerza que no había visto en mucho tiempo. Y aunque no lo creas, eso me ha hecho reflexionar. Respiré despacio. No buscaba disculpas. Pero recibir una explicación sincera era un regalo. «Gracias por decirlo», respondí con suavidad. «He visto cómo te mira mi hijo», dijo ella, con un leve brillo en los ojos. Nunca lo había visto así. Y creo que parte de lo que yo no entendía era ese amor tan distinto al que estaba acostumbrada a ver. Me sorprendió la vulnerabilidad en su voz. «Sé que al principio pensé que no encajabas», admitió con valentía. «Pero ahora veo que tú no necesitas encajar. Tú simplemente eres. Y eso, créeme, puede ser difícil de comprender para quienes hemos vivido tanto tiempo dentro de moldes rígidos». Sentí un nudo dulce en la garganta. No de dolor, de emoción. «No espero que todo cambie de un día para otro», añadió ella. «Pero sí quiero que sepas que estoy dispuesta a conocerte de verdad. No a la versión que imaginaba, a ti». Sonreí. «Y yo también quiero conocerla a usted, sin barreras». Ambas nos quedamos en silencio, pero fue un silencio lleno de posibilidades. Esa tarde, cuando le conté a Adrián lo que había pasado, me escuchó como si cada palabra fuera oro, y cuando terminé, me tomó entre sus brazos y me sostuvo fuerte, como la primera noche, pero esta vez con una alegría nueva. «Te lo dije», susurró. «No era cuestión de encajar, era cuestión de que te vieran, y ahora lo están haciendo. Y yo estoy viéndome también», respondí. Él sonrió contra mi cabello. Y eso es lo más poderoso de todo. Nos quedamos abrazados largo rato, yo con el corazón lleno, él con la satisfacción tranquila de quien sabía, desde el inicio, que este camino iba a llevarnos a un lugar hermoso, un lugar donde ya no era yo contra el mundo, ni yo intentando encajar, ni yo mendigando reconocimiento.
Era yo, simplemente yo, y eso era suficiente. Durante las semanas que siguieron a aquel café con doña Beatriz, algo comenzó a establecerse dentro de mí con una profundidad inesperada. No era un cambio repentino ni dramático, era más bien una sensación creciente de equilibrio, una certeza silenciosa de que, por primera vez en mucho tiempo, estaba habitando mi vida desde un lugar que me pertenecía, un lugar donde ya no tenía que demostrar nada, ni esconderme, ni ajustarme a medidas ajenas. Adrián también lo notaba. Cada vez que me observaba hacer cosas tan simples como preparar el desayuno, leer un libro o contestar un mensaje, lo hacía con esa mirada de alguien que reconoce una transformación íntima, no porque hubiera cambiado mi esencia, sino porque por fin la estaba abrazando sin miedo. «Estás distinta», me dijo una noche mientras cenábamos. Es como si hubiera soltado un peso enorme que nadie más veía. Creo que sí lo solté, respondí reclinándome en la silla. Y no fue un peso que me pusiste tú, fue uno que yo cargaba desde antes. Adrián extendió su mano por encima de la mesa. Yo la tomé y permanecimos así unos segundos, en un silencio que no pedía palabras, solo presencia. «Me alegra que ahora te veas como yo siempre te vi», dijo él. Sonreí. Era bonito escucharlo, pero lo más liberador era sentir que ya no dependía de esas palabras para saber quién era. Un sábado por la mañana, mientras arreglaba unas plantas del balcón, recibí un mensaje inesperado. Era de Natalia, la misma Natalia que en otro tiempo me había evaluado desde la distancia, como quien observa un objeto que no termina de encajar en la decoración. «¿Estás libre hoy? Pensé en invitarte a almorzar. Solo nosotras dos». Me quedé inmóvil unos segundos, observando la pantalla. No sentí ansiedad ni sorpresa extrema, solo una curiosidad tranquila. Algo en mí entendía que este era un paso inevitable, parte del proceso de acercamiento que estábamos construyendo juntas, desde lados diferentes de una historia que había comenzado con tensión. Respondí que sí. Adrián, al enterarse, abrió los ojos con una mezcla de incredulidad y alegría. «¿Mi hermana? ¿Sola? ¿Contigo?» Parece que sí, reí suavemente. «¿Te preocupa?» «No. Me emociona», dijo con sinceridad. «Ella no hace esas cosas fácilmente. ¿Lo sé?» Él se acercó y me abrazó por la cintura. «Vas a estar bien». Y lo estuve. Nos encontramos en un restaurante pequeño, cálido, con ventanas grandes que dejaban entrar la luz del mediodía. Natalia ya estaba sentada, mirando el menú con una concentración exagerada. Cuando levantó la vista, me dedicó una sonrisa pequeña, pero real. «Gracias por venir», dijo. «Gracias por invitarme». Hubo un breve silencio mientras decidíamos qué pedir, pero no era el silencio incómodo que alguna vez nos acompañó. Era un silencio neutro, casi amable, como si ambas estuviéramos dándonos espacio para respirar. «Quería hablar contigo», dijo ella luego de que el mesero se alejó. «No sobre lo que pasó en el pasado, sino sobre ahora». La observé. Había algo en su expresión que no reconocía de las veces anteriores. Vulnerabilidad. «He sido dura contigo», admitió. «Y no porque hubiera algo malo en ti, sino porque crecí creyendo que todo debía verse de cierta manera, que las personas adecuadas tenían cierto perfil, cierta historia, cierto molde. Supongo que fui criada así». «Lo entiendo», respondí con suavidad. «Todos venimos con estructuras que a veces ni siquiera elegimos», sí, dijo ella. «Y verte a ti tan distinta, tan auténtica», me desconcertó. No porque estuviera mal, sino porque me hizo cuestionar cosas que yo nunca había cuestionado. La sinceridad en su voz me conmovió. «No espero que me entiendas del todo», continuó. «Pero sí quería que supieras que estoy intentando mirarte desde un lugar diferente, no desde mis expectativas, sino desde la realidad. Y yo también estoy aprendiendo a mirarlas desde otro lugar», respondí. «A todas». Natalia bajó la mirada hacia la mesa.
Adrián te ama, dijo con un tono suave, y verlo tan feliz contigo me ha hecho replantearme muchas cosas. Creo que nunca había visto a mi hermano así, y supongo que eso me empujó a querer conocerte de verdad. Gracias por decírmelo, respondí con un nudo cálido en el pecho, y gracias por intentar acercarte. Ella levantó su vaso con una sonrisa. Por nuevos comienzos, dijo. Por nuevos comienzos, repetí. La comida fluyó con una ligereza que jamás imaginé posible entre nosotras. Hablamos de trabajo, de libros, de pequeñas anécdotas familiares que ella recordaba con humor. Me contó cosas de Adrián que yo no sabía. Cómo de niño coleccionaba piedritas, cómo se escapaba a la azotea para ver estrellas, cómo siempre defendía a los demás, incluso cuando eso le ganaba problemas. Escucharla hablar de él con ese cariño me hizo entender algo esencial. No éramos competidoras. Éramos dos personas queriendo protegerlo desde lugares distintos. Cuando terminamos, Natalia suspiró. Hoy sentí algo diferente, dijo mientras caminábamos hacia la salida, como si ya no estuviera viendo a alguien que tiene que encajar, sino a alguien que simplemente está aquí. Y está bien. Gracias, respondí con un brillo en los ojos. Y si en algún momento te hice sentir menos, tragó suavemente, lo lamento. Eso también fue parte de mi proceso, dije. No lo cambiaría. Ella sonrió. Nos vemos pronto. Claro que sí. Esa tarde, al llegar a casa, Adrián me recibió con ojos brillantes. ¿Cómo te fue? Bien, respondí. Mejor de lo que esperaba. Me tomó del rostro con ambas manos. Estoy tan feliz, no por ellas, por ti, porque por fin estás viviendo desde tu centro. Me acerqué y apoyé mi frente contra la suya. Es que, amor, creo que por primera vez en mi vida siento que no tengo que encogerme para caber en ningún lugar. Él sonrió, acariciándome la mejilla. Nunca tuviste que hacerlo. Ahora lo sé, respondí, y esa es la diferencia. Adrián me abrazó, fuerte y suave a la vez, sosteniéndome la cintura como siempre lo hacía cuando quería decir sin palabras que yo era su mundo. Y yo, entre sus brazos, supe que mi mundo también se estaba expandiendo, pero esta vez desde adentro hacia afuera. La mañana siguiente amaneció con un cielo gris suave, de esos que no prometen lluvia, pero sí una calma distinta. Me desperté antes que Adrián, algo que rara vez ocurría, y me quedé observándolo mientras dormía, con la respiración tranquila y el cabello ligeramente despeinado. Había algo tan tierno en verlo así, tan vulnerable en su silencio, que me hizo sentir una ternura profunda, una ternura que no necesitaba palabras, solo presencia. Me levanté despacio para no despertarlo, y preparé café. El aroma llenó la cocina, envolviéndola en un calor familiar que me recordó los sábados de mi infancia, cuando mi madre se levantaba antes que todos y dejaba la casa oliendo a café recién hecho y pan tostado. Esa memoria me hizo sonreír sin darme cuenta. Mientras servía las tazas, escuché los pasos lentos de Adrián acercándose. Entró a la cocina con el rostro aún adormilado, pero con una sonrisa suave que siempre lograba desarmarme. «Huele a cielo», murmuró, acercándose para abrazarme por detrás. «Es solo café», respondí riendo. «No», dijo contra mi cuello, «es tu forma de hacer hogar». Me quedé quieta unos segundos, dejando que sus palabras me envolvieran con esa calidez que solo él sabía crear. Porque sí, en los últimos meses, algo dentro de mí había comenzado a sentirse como un hogar propio. No un espacio físico, sino una sensación interna. Un lugar donde por fin podía descansar. Nos sentamos a desayunar, él con las manos rodeando la taza y yo con la mirada perdida en el vapor que subía lentamente. Había algo distinto en el ambiente, algo más silencioso, más profundo, algo que nos invitaba a hablar sin prisa. «Ayer estabas luminosa», dijo Adrián de pronto. «Cuando llegaste del almuerzo con Natalia,
Brillabas de una manera que no había visto antes. Fue una buena conversación, respondí. Honesta, sincera, necesaria. Él asintió. Me alegra que se estén conociendo de verdad. A mí también, respondí. Pero lo que más me alegró fue notar que ya no necesitaba su aprobación para sentirme bien. Su acercamiento fue hermoso, sí, pero mi paz ya no dependía de eso. Adrián me miró con esa expresión que siempre me hacía sentir vista. Siempre supe que llegarías a este punto, dijo con suavidad. Solo necesitabas escucharte a ti misma. Quise contestar, pero la emoción me estrechó la garganta. Así que solo sonreí. Ese día decidimos salir a caminar por el parque que quedaba cerca del apartamento. Las hojas comenzaban a cambiar de color, anunciando una nueva estación. Era simbólico, pensé, porque mi vida también estaba entrando en una etapa distinta, más equilibrada, más consciente. Adrián entrelazó su mano con la mía mientras caminábamos por el sendero. ¿Sabes qué me dijo mamá ayer?, preguntó de repente. ¿Qué? Que le gustó mucho hablar contigo, que notó tu serenidad, y que esa serenidad le recordó algo que ella misma había perdido hace tiempo. Me detuve. ¿Dijo eso? Sí, respondió. Y créeme, viniendo de ella, es una declaración enorme. Sentí un calor dulce en el pecho, pero no por ser vista, sino porque me di cuenta de que la transformación que había vivido dentro de mí estaba generando reflejos hacia afuera, no como una obligación, no como un acto de demostrar, sino como lo que ocurre naturalmente cuando uno vive desde la autenticidad. Creo que todos estamos cambiando, dije. ¿Sí?, respondió Adrián. Pero tú estás liderando ese cambio sin darte cuenta. Seguimos caminando hasta llegar a un pequeño lago, donde los patos nadaban con movimientos tranquilos. Nos sentamos en una banca y permanecimos un largo rato en silencio, observando el agua moverse con ondas suaves. Era un espejo perfecto de cómo me sentía, en calma, no sin emociones, no sin dudas, pero en calma. Hace un tiempo dije, rompiendo el silencio, pensé que no encajaría nunca con tu familia, que tal vez no era suficiente, o que había algo en mí que no era apto para ellos. Adrián tomó mi mano y la besó lentamente. Sí eres apta, dijo, no porque ellos lo digan, sino porque tú eres suficiente tal como eres. Suspiré, me costó aceptarlo. Lo sé, respondió él, pero verte hacerlo ha sido lo más hermoso que he presenciado en mi vida. Sentí que mi corazón se expandía un poco más con sus palabras. Era extraño cómo, aún después de tanto, Adrián seguía encontrando formas de sostenerme sin que yo se lo pidiera. Esa tarde, cuando regresamos al apartamento, recibí otro mensaje inesperado, esta vez de Luciana. ¿Estás libre mañana? Encontré un pequeño mercado de arte y pensé que podríamos ir juntas. Si quieres. Sonreí al leerlo, no por la invitación en sí, sino por la naturalidad con la que comenzaba a fluir ese acercamiento. Ya no había tensión, ya no había miedo, solo intención. Le respondí que sí. Adrián, que estaba preparando té, se volvió hacia mí cuando escuchó mi risa. ¿Qué pasó? Tu hermana quiere que salgamos mañana, solo ella y yo. Los ojos de Adrián brillaron. No sabes cuánto me alegra eso. Me acerqué y lo rodeé con los brazos. Estoy empezando a sentir que todo se está acomodando, dije. No por ellos, sino porque yo estoy firme. Adrián apoyó su frente en la mía. Y cuando tú estás firme, todo alrededor encuentra su lugar. Supe entonces que este nuevo capítulo apenas estaba comenzando, no uno donde yo buscaba encajar, sino uno donde caminaba desde la mujer que había descubierto, creciendo desde el amor y no desde el miedo. Y mientras Adrián me sostenía la cintura una vez más, supe que no necesitaba nada más para sentirme completa.
La salida con Luciana al mercado de arte fue una de esas experiencias que, sin grandes eventos ni declaraciones dramáticas, te dejan una sensación cálida que dura varios días. Llegué al punto de encuentro unos minutos antes y la vi acercarse con una sonrisa, tímida, pero sincera. Llevaba un bolso pequeño cruzado y el cabello recogido en una coleta alta, dándole un aire juvenil que pocas veces se le veía en las reuniones familiares. «Hola», saludó, agitando la mano ligeramente. «Hola», respondí, sintiendo una comodidad que no esperaba. El mercado era una mezcla encantadora de colores, texturas y sonidos. Había puestos de pinturas, cerámicas, tejidos, joyería artesanal, plantas, dulces caseros y pequeñas esculturas hechas con madera recuperada. El ambiente estaba lleno de vida, muy distinto al mundo elegante y estructurado en el que la familia de Adrián se movía normalmente. Y quizá por eso, Luciana parecía más ligera allí, más espontánea, menos contenida. Caminamos entre los puestos hablando de cosas simples, trabajos, hobbies, música, libros, conversaciones suaves que no exigían defensas ni máscaras. En un punto, Luciana se detuvo frente a un puesto de pendientes hechos a mano. «Creo que estos se verían muy bien contigo», dijo, sosteniendo unos pequeños aros dorados con una piedra azul en el centro. «Son muy lindos», respondí, tomándolos con cuidado. «Pruébatelos», insistió. Lo hice, y al verme en el espejo pequeño del puesto, Luciana sonrió con entusiasmo genuino. «Te quedan perfectos», dijo. «Tienen ese brillo tranquilo, como el tuyo». Aquella frase me tomó por sorpresa. No porque fuera demasiado profunda, sino porque venía de un lugar honesto, un lugar que, hasta hace poco, creí inaccesible entre nosotras. «Gracias», respondí con una sonrisa cálida. «Te los regalo», dijo ella. «No, no hace falta. Quiero hacerlo», interrumpió. «Considera que es mi manera no sé, de compensar un poco lo distante que fui». La miré con ternura. «No tienes que compensar nada. Estamos aprendiendo. Todas». Luciana bajó la vista con una sonrisa tímida, pero llena de alivio. «Aún así, déjame hacerlo», acepté. No por el regalo, sino por el gesto. Seguimos caminando hasta llegar a una zona donde un grupo de músicos tocaba melodías suaves con guitarras, cajones y violines. Diversas familias se habían reunido alrededor, y algunos niños corrían entre las personas persiguiendo pompas de jabón que alguien lanzaba al aire. «¿Sabes?», dijo Luciana, mientras observábamos el ambiente. «Siempre pensé que eras demasiado distinta para nuestra familia, pero ahora creo que necesitábamos a alguien distinto». La miré, sorprendida. «¿Por qué dices eso?» «Porque nos movemos en un mundo donde todo es perfecto, ordenado, calculado, y de repente llegaste tú, con tu tranquilidad, tu forma de ver la vida, tu libertad, y aunque al principio no lo entendíamos, ahora me doy cuenta de que era justo lo que nos hacía falta». Me quedé en silencio un momento, dejando que sus palabras encontraran un lugar dentro de mí. «Gracias por decirlo», respondí. «Adrián cambió desde que está contigo», añadió. «No lo digo en un sentido romántico, aunque también lo digo porque está más suave, más feliz, más él, y eso también lo agradezco». Sentí un nudo cálido en el pecho, pero no incómodo. Uno de esos nudos que solo aparece cuando escuchas algo que tu corazón necesitaba sin saberlo. «Yo no vine a cambiar a nadie», dije suavemente. «Solo vine siendo yo». Y eso fue precisamente lo que hizo el cambio, sonrió. Al terminar el recorrido, nos sentamos en una pequeña cafetería escondida entre los puestos. Pedimos limonadas con menta y compartimos un pastel casero que tenía el aroma perfecto a vainilla. La conversación fluyó de manera inesperadamente profunda. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Luciana, jugando con la pajita de su vaso. «Claro. ¿Alguna vez te sentiste demasiado pequeña para este mundo nuestro?».
La pregunta me sorprendió, no por su contenido, sino por la vulnerabilidad detrás de ella. Sí respondí con honestidad, muchas veces. Al principio, sentía que todo en su familia tenía un lugar asignado, y que yo era la pieza que no venía en el juego. Luciana rió suavemente, con una risa triste. Te entiendo, a veces yo misma me siento así, incluso siendo parte de la familia. La miré con atención. ¿Tú? Sí asintió. Mamá siempre espera que sea perfecta, que hable bien, que me comporte impecablemente, que esté a la altura de su apellido. Y a veces siento que no sé quién soy cuando no estoy cumpliendo esos papeles. Eso me conmovió profundamente, porque en ese instante entendí que todos, incluso aquellos que parecen tenerlo todo estructurado, también cargan su propio miedo de no encajar. Creo que todas estamos desaprendiendo, le dije. Sí, respondió ella. Y tú, sin quererlo, nos estás enseñando mucho. Sentí un calor suave expandirse por mi pecho. Gracias, susurré. Cuando regresé a casa, Adrián me abrió la puerta con esa expresión curiosa que siempre tenía cuando quería escuchar hasta el último detalle. ¿Cómo te fue? Muy bien, respondí, dejándome caer ligeramente sobre su pecho mientras me abrazaba. Fue bonito, profundo, necesario. Él sonrió contra mi cabello. Me alegra tanto, y me di cuenta de algo, añadí, levantando la mirada. ¿Qué cosa? Que su familia no era el enemigo. Mi batalla nunca fue contra ellos. Fue contra lo que yo creía que significaba no encajar. Adrián me tomó por la cintura, con esa mezcla perfecta de firmeza y ternura que siempre me hacía sentir que el mundo podía desordenarse entero. Y aún así, yo estaría bien allí, en ese abrazo. ¿Y ahora? Preguntó. Ahora sé que encajo donde quiero encajar, respondí con voz tranquila. Y que, cuando no, sigo siendo suficiente. Él sonrió, me besó la frente y me sostuvo un poco más fuerte, como si necesitara grabarse ese instante en la piel. Y yo entendí que, poco a poco, mi mundo se iba llenando de luz nueva. Una luz que no venía de ser aceptada, sino de aceptarme a mí misma. Los días siguientes se desenvolvieron con una fluidez inesperada, como si cada conversación, cada gesto, cada encuentro con la familia de Adrián estuviera contribuyendo a tejer un puente nuevo, más sólido, más honesto, no un puente construido desde el esfuerzo o la necesidad, sino desde la naturalidad. Y ese cambio, aunque pequeño en apariencia, era enorme para mí. Una tarde de martes, mientras estaba en casa trabajando en un proyecto, escuché el timbre. No esperaba a nadie. Cuando abrí la puerta, me sorprendió ver a doña Beatriz allí, con su elegancia habitual, su postura erguida y un pequeño paquete en las manos. «Hola, querida», saludó con una sonrisa tenue. «Hola», respondí, abriendo más la puerta. «¿Todo bien?» «Sí», dijo. «Pasaba cerca y pensé en traer esto». Me extendió el paquete. Era una caja pequeña, envuelta con delicadeza, con un listón beige. «¿Puedo pasar un momento?», preguntó. «Claro», respondí, haciéndola entrar. La invité a sentarse en la sala, mientras servía un poco de té. Ella observaba el espacio con detenimiento, pero sin ese aire de juicio que alguna vez percibí. Más bien parecía atenta, curiosa, casi suave. «Esto es para ti», dijo señalando el paquete cuando me senté. Lo abrí con cuidado. Dentro había una libreta preciosa, de tapa dura, forrada con tela y detalles dorados en los bordes. Era delicada, elegante, simple, justo lo que me gustaba. «Es hermosa», dije, realmente conmovida. «Gracias. La vi hace unos días y pensé que te agradaría», respondió ella, llevando la taza a sus labios. «Me recordaste a ella». La miré sorprendida. «¿A qué se refiere?» «A la mujer que anota sus pensamientos con serenidad», respondió. «A la mujer que observa el mundo sin prisa. A la mujer que, sin decir demasiado, llena un espacio». Mis dedos recorrieron la cubierta de la libreta.
Algo en su regalo me tocó profundamente, no por el objeto, sino por la intención detrás de él. Gracias, repetí, con una sinceridad que ella sintió. Durante unos minutos, compartimos un silencio cómodo. Ella fue quien lo rompió. «Sabes», dijo, «cuando eras nueva en nuestras vidas, yo te observaba mucho». Mi pecho se tensó un poco, esperando lo que vendría, pero su voz no tenía filo, no había juicio. Observaba tu forma de estar, continuó, y pensé, equivocadamente, que ese silencio tuyo era inseguridad, que esa suavidad no era fuerza, que esa calma tuya era vacío. Sus palabras no me dolieron, me sorprendieron, pero ahora veo algo distinto, añadió, apoyando la taza. Tú no estabas vacía, estabas llena de cosas que yo misma no sabía ver, cosas que llevan tiempo, cosas que yo no entendí al principio. Respiré hondo. No es fácil entender lo distinto cuando una viene de un mundo tan rígido, murmuré. Ella sonrió, reconociendo la verdad de mis palabras. Exacto, y por eso estoy aquí. Quería que supieras que estoy aprendiendo y que me alegra mucho que estés en la vida de mi hijo. No supe qué decir durante un segundo. Era como si esa conversación abriera una parte de ella que llevaba años cerrada. Se lo agradezco, respondí. Finalmente, con dulzura. Yo también estoy aprendiendo a conocerlos, a conocerla a usted. Doña Beatriz bajó la mirada, como si procesara algo. A veces, querida, la familia no sabe recibir lo que no se parece a ellos. No por maldad, sino por costumbre. Pero tú llegaste con una luz distinta, y ahora veo que esa luz era justo lo que nos faltaba. Su voz se quebró apenas, y ese pequeño quiebre me dijo más que cualquier discurso largo. Gracias, dije, sintiendo una emoción tibia recorrerme. Ella se levantó lentamente. No te quito más tiempo, solo quería decirte eso. La acompañé a la puerta. Cuando estaba por irse, se detuvo y me miró directamente. La primera vez que te vi, pensé que eras demasiado suave para este mundo nuestro. Ahora sé que esa suavidad es tu mayor fortaleza. No dejes que nadie te convenza de lo contrario. Y se fue. Me quedé allí, con la libreta entre las manos, sintiendo que había presenciado un acto de honestidad que jamás habría imaginado meses atrás. Me senté en el sofá, respiré hondo y dejé que las palabras de doña Beatriz calaran profundo, no porque necesitara validación, sino porque reconocer el crecimiento ajeno también era parte del mío. Esa noche, cuando Adrián llegó a casa, lo recibí con la libreta en las manos. «¿Qué es eso?», preguntó con una sonrisa. «Un regalo de tu mamá». Adrián abrió los ojos, incrédulo. «¿En serio? ¿Ella vino aquí?». «Sí», respondí, «y hablamos». Le conté todo, cada palabra, cada gesto, cada matiz, y mientras le hablaba, vi cómo su expresión se transformaba en algo entre orgullo y alivio. «Estoy tan feliz», dijo al final, llevándose una mano al cabello. «No sabes cuánto significan estas cosas para mí». «Lo sé», respondí, tomando su mano. «Pero lo que más me emociona no es que ellos estén cambiando, sino que yo ya no espero nada para sentirme bien». Adrián me tomó por la cintura y me acercó a él. «Ese es el amor más grande», susurró, «el que te tienes a ti misma». Su abrazo fue cálido, firme, y por un instante, el acto más simple del mundo se sintió como un cierre y un inicio al mismo tiempo. Antes de dormir, abrí la libreta nueva. La primera página estaba en blanco, esperando, pero no me apresuré a escribir. En lugar de eso, la cerré suavemente y la coloqué en mi mesa de noche, porque entendí que antes de escribir algo en ella, quería seguir escribiéndome a mí misma por dentro, con calma, con amor, con verdad. Durante los días que siguieron a la visita de doña Beatriz, una sensación de equilibrio comenzó a asentarse en mi vida.
casi como si el universo hubiese decidido sincronizar sus ritmos con el mío. No era que todo fuera perfecto, ni que las heridas del pasado se hubieran borrado por completo, pero había un nuevo orden silencioso dentro de mí, un orden que no dependía de las expectativas ajenas ni de la aprobación de nadie, sino de la profunda calma que nace cuando una sabe quién es. Una tarde, mientras organizaba algunos papeles en casa, escuché nuevamente el timbre. Esta vez, al abrir la puerta, me encontré con don Julián, siempre impecablemente vestido, siempre con una presencia que impresionaba sin necesidad de levantar la voz. Me regaló una sonrisa leve, pero cálida. «Buenas tardes, hija», saludó con una formalidad afectuosa. «Buenas tardes», respondí, haciéndome a un lado. «Pase, por favor». Entró con pasos tranquilos, observando el espacio como un hombre que aprende a mirar lo familiar con ojos nuevos. Le ofrecí asiento y un vaso de agua. «No quiero quitarte mucho tiempo», dijo, acomodándose con esa elegancia natural, pero pensé que era un buen momento para conversar, sin prisa, sin interrupciones. Me senté frente a él, sintiendo ese respeto silencioso que comenzaba a florecer entre nosotros. «Claro», respondí, «lo que necesite». Él respiró hondo antes de hablar, como si estuviera organizando ideas que llevaba días, quizá meses queriendo expresar. «He observado muchas cosas en este último tiempo», comenzó. «He visto cómo mi familia, y yo también, hemos tenido que replantearnos ciertas creencias. Y quería decirte algo que no suelo decir con facilidad». Lo escuché con toda mi atención, sabiendo que cada palabra suya sería una pieza importante de este proceso. Al principio, admitió, no entendí tu lugar en la vida de mi hijo. Pensé que no pertenecías a nuestro entorno. Pensé que eras demasiado distinta, demasiado suave, demasiado libre. Hizo una pausa. No me dolió. Ya no. Pero ahora veo que confundí la suavidad con fragilidad. Y confundí la libertad con falta de estructura, dijo, cuando en realidad tu presencia ha sido lo más estable que he visto en la vida de Adrián. Mi pecho se llenó de un calor sereno. «Gracias por decírmelo», respondí. «No, gracias a ti», dijo él, «porque, sin hacer ruido, lograste algo que ni yo mismo había logrado, que mi familia se mirara a sí misma con honestidad». Lo pude ver en sus ojos. No era adulación, no era exageración, era verdad. «Y quería decirte algo más», añadió. «No se trata de encajar, nunca lo fue. Se trata de sumar. Y tú has sumado más de lo que imaginábamos». Sonreí, esta vez desde un lugar completamente libre. «Me alegra que lo vean así», dije. «Pero también quiero que sepa que mi crecimiento no ocurrió por su aprobación. Yo necesitaba verme a mí antes que cualquiera pudiera hacerlo». Don Julián asintió, satisfecho. «Eso es lo que más respeto de ti», respondió. «Y lo que quiero que nunca pierdas». Nos quedamos unos segundos en silencio, compartiendo una serenidad que antes no habría sido posible entre nosotros. Finalmente, se puso de pie. «Gracias por recibirme», dijo. «Gracias por venir», respondí. Y cuando se marchó, no me sentí pequeña ni fuera de lugar. Me sentí parte de un proceso humano, real, donde todos, incluyéndome, estábamos desaprendiendo viejas formas de mirar. Esa noche, cuando Adrián llegó, me encontró sentada en el sofá, pensativa. «Tienes cara de haber vivido algo importante», dijo, acercándose para besar mi frente. «Tu papá vino a verme», respondí. Adrián se quedó congelado unos segundos. «¿Solo? ¿Aquí?», asentí. «¿Y qué pasó?». «Hablamos», dije, de verdad, desde lugares que ni imaginé que él podía abrir». Adrián me tomó del rostro, con emoción contenida. «No sabes cuánto significa eso para mí». «Lo sé», respondí. «¿Y cómo te sentiste?», preguntó. Sonreí suavemente, en paz, no por lo que dijo, sino porque pude escucharlo sin sentir que mi valor dependía de sus palabras. Adrián apoyó su frente en la mía. «Esa es la mujer que amo», susurró.
la que no se pierde, la que se elige. Mi corazón se expandió. A la mañana siguiente, mientras paseaba por el parque, pensé en lo curioso que era cómo la vida había ido acomodando piezas sin que yo las forzara. Durante años pensé que crecer era volverse más dura, que el mundo exigía una piel más gruesa, menos sensible, pero ahora entendía que mi fortaleza siempre había estado en mi suavidad, en la forma en que observaba, comprendía, respiraba, en mi capacidad de sentir sin quebrarme, de soltar sin perderme, de amar sin mendigar. Me senté en una banca, dejando que el sol tibio acariciara mis manos. En ese momento recibí un mensaje. Era de Clara. Organizamos un almuerzo este domingo, nada fancy, solo comida casera y buena compañía. Ven si quieres. Respondí casi de inmediato. Claro que sí. Allí estaré. Y lo más hermoso fue notar que, al contestar, no lo hacía desde el deseo de encajar ni de complacer. Lo hacía desde el cariño, desde la elegancia interna de quien ya aprendió a estar sin pedir permiso. Esa tarde, cuando Adrián y yo estábamos cocinando juntos, él se colocó detrás de mí y me rodeó la cintura con sus brazos, en ese gesto que siempre parecía detener el mundo. ¿Sabes qué es lo que más amo de ti?, susurró contra mi cuello. ¿Qué cosa?, pregunté sonriendo. Que incluso cuando mi familia no supo cómo mirarte, tú nunca dejaste de mirarte bien. Y yo apoyé mis manos sobre las suyas. Es que ahora sé que soy suficiente, dije con voz suave. Y cuando una mujer descubre eso, el mundo entero cambia de lugar. Incluso cuando nadie más se da cuenta. Adrián me apretó un poco más fuerte, como si quisiera grabar mis palabras en su piel, y supe que esta historia, más que sobre aceptación, era sobre transformación. La mía. El domingo del almuerzo llegó envuelto en una luz suave, esa luz que no abruma ni intenta imponerse, sino que simplemente acompaña. El aire olía a comida casera incluso antes de llegar, como si la casa de la familia de Adrián estuviera preparándose para recibir no solo a invitados, sino a emociones nuevas. Adrián y yo llegamos con una botella de vino que habíamos elegido juntos ese mismo día, mientras paseábamos por la tienda con la tranquilidad de quien ya no siente ninguna prisa. Cuando cruzamos la puerta, me sorprendió encontrar la casa llena de sonidos que antes no había escuchado allí. Risas relajadas, música en volumen bajo, pasos ligeros, conversaciones espontáneas. Era como si la familia, poco a poco, hubiera ido bajando el tono ceremonial que tanto los caracterizaba, como si algo en ellos también se estuviera ablandando. Clara fue la primera en vernos y se acercó con una sonrisa amplia, casi fraterna. «¡Ya llegaron!», exclamó abrazándome sin reservas. Ese abrazo me tomó por sorpresa, pero lo devolví con naturalidad. Era cálido, sincero, como si ya no existiera ni una sola sombra entre nosotras. «Me alegra verte», respondí. «A mí también», dijo ella. «Ven, vamos al jardín. Mamá está preparando algo especial». Entré con Adrián detrás de mí, y cuando llegamos al jardín, encontré a doña Beatriz en medio de flores cortadas, mezclando ingredientes en un tazón grande. Algo en su postura había cambiado. No era la mujer rígida y distante que conocí la primera noche, sino alguien con los hombros un poco más sueltos, el rostro más relajado, el corazón un poco más abierto. «Hola, querida», dijo al verme. «Llegaste justo a tiempo. Estamos preparando una ensalada que te vaya a encantar». Me acerqué y la ayudé a mezclar. Su cercanía ya no me intimidaba. Era una cercanía humana, nueva, honesta. «Gracias por la invitación», le dije suavemente. «Gracias por venir», respondió ella con igual calidez. «Esta casa se está volviendo más bonita desde que vienes». Sus palabras me tocaron sin herir, sin sorprender. Eran como una caricia que llegaba en el momento justo. Mientras el almuerzo avanzaba, me sorprendió cómo la conversación fluía sin esfuerzo.
Natalia hablaba conmigo como si nuestra historia siempre hubiera sido así de suave. Luciana contaba chistes que nos hacían reír a todos. Don Julián compartía pequeñas anécdotas de su juventud y por primera vez lo hacía sin ese tono solemne que solía usar. Había algo distinto en la dinámica familiar, un movimiento sutil pero evidente, como si el aire mismo hubiese cambiado de densidad. En un momento, mientras Adrián estaba en la cocina trayendo más pan, yo quedé sola con doña Beatriz bajo el emparrado del jardín. Ella me observó con esa mirada profunda que, en el pasado, me había hecho sentir evaluada. Pero ahora tenía otro significado. «Te ves muy tranquila», dijo. «Y me siento así», respondí, «mucho más que antes». Asintió lentamente, con un gesto casi maternal. «A veces, querida, una siente que no encaja no porque no tenga un lugar, sino porque aún no ha encontrado su centro». Sus palabras resonaron dentro de mí. «Creo que eso me pasó», dije. «Y ahora que lo encontraste, todo lo demás se acomoda», añadió ella. La miré con agradecimiento. «Me alegra que podamos hablar así», confesé. «A mí también», respondió. «Y me alegra que no te hayas ido cuando las cosas eran difíciles. No todos tienen tu fortaleza». No era fortaleza lo que yo sentía haber tenido. Era más bien resistencia. Una resistencia suave, constante, que se mantuvo firme, incluso cuando mi corazón dudaba. «Lo hice porque amaba a su hijo», dije. «Pero ahora entiendo que también lo hice porque me amaba a mí. No quería abandonar lo que mi intuición sabía». Doña Beatriz sonrió. «Eso es algo que admiro profundamente». Cuando nos sentamos a comer, Adrián eligió el lugar junto a mí, pero esta vez no porque quisiera protegerme, sino porque era lo natural. Apoyó su mano en mi rodilla, una caricia tranquila que no necesitaba esconder. Durante la comida, Natalia comentó: «Tenemos que repetir esto más seguido. Siento que esta familia está cambiando». Don Julián soltó una risa breve pero sincera. «Estamos aprendiendo a vivir sin tanta rigidez, y nos hacía falta». Luciana añadió, y creo que ella señaló hacia mí, cariñosamente tiene mucho que ver con eso. Antes, un comentario así me habría hecho sentir expuesta. Ahora, en cambio, lo tomé con gratitud y humildad. «Creo que todos hemos aportado algo», respondí suavemente. Adrián tomó mi mano sobre la mesa y dijo: «Ella aportó luz, la que no sabíamos que necesitábamos». Mi corazón se apretó, no de dolor, sino de una emoción profunda, una emoción que decía: por fin encajaba, pero no en ellos, en mí. Después del postre, mientras todos conversaban animadamente, Adrián me llevó de la mano hacia un rincón más silencioso del jardín. El sol estaba bajando, y los tonos dorados iluminaban su rostro con una suavidad que me dejó sin aliento. «Necesitaba un momento contigo», dijo, apoyando su frente en la mía. «Aquí estoy», respondí. «Hoy te he visto brillar de una manera que no sé si entiendes», dijo él. «Y no por mi familia, ni por lo que dijeron. Brillaste porque estabas tú, completa, serena». Mis ojos se humedecieron, no porque necesitara llorar, sino porque ciertas palabras abren espacios que ni sabías que estaban cerrados. «Gracias», susurré. Adrián deslizó las manos por mis brazos hasta llegar a mi cintura, sosteniéndome con esa mezcla perfecta de firmeza y ternura. «Cuando te sostengo así», dijo con voz baja, «siento que el mundo se alinea, que todo cobra sentido, que no existe nadie más». Me quedé en silencio, respirando su cercanía, su amor, su certeza, y entendí nuevamente por qué estaba allí. No para encajar, no para impresionar, no para ser aceptada. Estaba allí porque era el lugar donde la mujer que soy podía existir sin temblar. Al despedirnos de su familia, todos me abrazaron con la naturalidad de quienes ya no tienen reservas, y yo correspondí con la misma verdad. Caminé hacia el auto con Adrián, tomada de su cintura,
sintiendo que la vida, con toda su complejidad, se había suavizado alrededor de mí, y mientras él abría la puerta del auto para mí, supe que los capítulos que venían serían aún más hermosos, no porque todo fuera perfecto, sino porque yo, por fin, lo era para mí misma. En los días posteriores al almuerzo familiar, noté algo curioso. Ya no había en mí esa tensión anticipatoria que solía acompañarme cada vez que pensaba en ver a la familia de Adrián. Antes, incluso la idea de un encuentro me llenaba de pequeños nudos en el estómago. Era como si siempre temiera fallar, equivocarme, desentonar, pero ahora me encontraba adelantando los días con serenidad, sin necesidad de prepararme emocionalmente, sin revisar mentalmente cada palabra que diría, sin cuestionar si debía actuar de cierta manera. Era una libertad nueva, suave, profunda. Una mañana, mientras preparaba té en la cocina, recibí un mensaje de Clara. ¿Te gustaría ayudarnos a organizar un pequeño evento en casa la próxima semana? Es algo sencillo, pero mamá quiere que tú participes también. Leí el mensaje con calma, casi con ternura. Acepté sin pensarlo demasiado. No porque quisiera demostrar nada, sino porque ya no veía ese espacio como territorio ajeno. Ahora lo sentía como un lugar donde podía estar sin perderme. Cuando se lo conté a Adrián, él me abrazó con una felicidad tan sincera, tan luminosa, que me hizo reír. ¿Te das cuenta de lo lejos que has llegado?, me dijo, apoyando su frente en la mía. Sí, y lo mejor es que lo hice desde adentro, respondí. Ese día cocinamos juntos, y Adrián no dejó de mirarme con esa mezcla de admiración y amor que, por más veces que la viera, nunca dejaba de sorprenderme. La semana pasó rápido, llena de pequeños detalles. Búsqueda de flores, selección de manteles, mensajes con Clara para coordinar horarios. Me di cuenta, al organizar todo con ella, de que nuestra relación había evolucionado sin que nos diéramos cuenta. Ya no era un vínculo formal o tenso, era una conexión en construcción, donde ambas aprendíamos a sostenernos desde un lugar más humano. El día del evento, llegué un poco antes para ayudar. Doña Beatriz estaba en la cocina preparando algunos platillos. Luciana arreglaba los centros de mesa y Natalia supervisaba la decoración del jardín. Al entrar, todas me sonrieron con una naturalidad que hace unos meses habría sido imposible. «Justo a tiempo», dijo Luciana. «Necesitamos una opinión sobre estos arreglos florales. Y yo necesito ayuda con los cubiertos», añadió Natalia, levantando una caja. Doña Beatriz se acercó con una expresión cálida. «Gracias por venir, querida. Siempre es un placer tenerte aquí». Ese «siempre» me tocó el corazón. Mientras colocaba servilletas y platos en la mesa larga del jardín, sentí que ese espacio, un lugar que antes me hacía sentir tan ajena, ahora estaba impregnado de una energía distinta, más ligera, más humana, más viva. O tal vez, la que había cambiado era yo, y desde mis ojos nuevos todo se veía distinto. Clara se acercó con una bandeja de copas. «¿Sabes? Mamá comentó que desde que llegaste, la casa se siente más cálida», dijo. No lo dijo con esas palabras exactas. Ya sabes cómo es. Ella, pero lo insinuó. Reí suavemente. «No creo haber hecho tanto. Hiciste más de lo que imaginas», respondió Clara. «A veces, alguien nuevo no trae cambios grandes, trae cambios pequeños, pero decisivos». Agradecí sus palabras con una sonrisa, pero dentro de mí sabía la verdad. Esa calidez no había venido de mí sola. Había venido del cambio interno que yo había hecho, de mi voluntad de abrirme sin dejar que me quebraran, de mi decisión de amarme incluso cuando otros dudaban de mí. Durante el evento, ayudé a recibir a algunos invitados. Todo fluyó con naturalidad. Doña Beatriz me pedía cosas con delicadeza.
Natalia me consultaba detalles como si valorara realmente mi opinión, y Luciana no dejaba de incluirme en cada conversación. Y aunque la abuela, doña Celia, seguía siendo la más distante, incluso ella había suavizado el filo de su mirada, no con un cambio dramático, pero con pequeños gestos que una nota cuando ha aprendido a ver más allá de lo superficial. En un momento, mientras acomodaba unas copas en la mesa, vi a Adrián observándome desde la otra punta del jardín. No dijo nada, no hizo grandes gestos, solo me miró, como si estuviera presenciando un milagro pequeño, como si estuviera orgulloso de cada paso que había dado. Caminó hacia mí con esa elegancia tranquila que siempre lo caracterizaba y me tomó de la cintura. «¿Sabes que te amo?», susurró, muy cerca de mi oído. «Lo sé», respondí, «y también sé que yo me estoy amando más». Él cerró los ojos un segundo, como si esas palabras fueran un regalo invaluable. Más tarde, después de que los invitados se fueron y comenzamos a recoger, doña Beatriz se me acercó con un paño en la mano. «Quería agradecerte», dijo, «no solo por ayudar hoy, sino por lo que has traído a nuestra familia». «No he traído tanto», respondí, un poco avergonzada. «Sí lo has hecho», insistió ella con una suavidad que pocas veces había visto en su rostro. «Has traído presencia, serenidad, luz. Y eso es más valioso que cualquier atributo externo». Sentí que mi garganta se cerraba un poco. «Gracias», murmuré. «Y quiero que sepas algo», añadió ella, mirándome con ojos honestos. «Nunca pensé que vería a Adrián tan feliz, tan en paz. Y ahora entiendo que esa paz nace de la forma en que él se siente contigo. No por lo que haces, no por lo que dices, sino por quién eres». Una lágrima silenciosa resbaló por mi mejilla, no de tristeza, sino de gratitud. Doña Beatriz la secó con un gesto delicado, casi maternal. «Siempre tendrás un lugar aquí», dijo. No me apresuré a contestar. Dejé que sus palabras se asentaran, que encontraran raíz en mi corazón. «Gracias», susurré finalmente. «Lo recibo con cariño, pero también quiero que sepa que ahora ese lugar también lo encuentro dentro de mí». Ella sonrió. «Eso es lo más importante». Cuando Adrián y yo regresamos a casa esa noche, la ciudad estaba tranquila. Me quitó el abrigo, me acarició el rostro y me dijo: «Hoy te vi completa». Lo miré a los ojos, con la certeza absoluta de que tenía razón. «Lo estoy», respondí. Y mientras él me abrazaba, sosteniéndome la cintura como siempre lo hacía cuando quería decirme que el mundo podía esperar, entendí algo que años atrás me habría parecido imposible. No encajé en su familia, encajé en mí, y eso lo cambió todo. El día después del evento en casa de la familia de Adrián, amaneció con un cielo claro, casi transparente, como si incluso el clima hubiera decidido acompañar esta etapa nueva que estaba floreciendo en nuestras vidas. Me desperté temprano, antes de que Adrián abriera los ojos, y me quedé observándolo mientras dormía. Había una serenidad en su expresión que era casi contagiosa, como si su descanso reflejara la calma que ambos habíamos ido construyendo juntos, paso a paso, sin prisa. Me levanté despacio y preparé café. Me gustaba ese pequeño ritual matutino, el sonido de la cafetera, el aroma llenando el espacio, la luz suave entrando por la ventana. Era un momento mío, íntimo, silencioso, un lugar donde podía pensar sin presión, donde podía sentirme sin máscaras. Mientras removía el azúcar en mi taza, recordé algo que doña Beatriz había dicho la noche anterior. «No solo trajiste luz a mi hijo, nos la trajiste a todos». Y por primera vez, no me sentí abrumada por esas palabras. No cargaban peso, ni responsabilidad, ni expectativa. Eran un reconocimiento, sí, pero también un reflejo de lo que yo ya había comenzado a reconocer dentro de mí.
Cuando Adrián entró a la cocina minutos después, con el cabello desordenado y los ojos entrecerrados, me abrazó por detrás y apoyó su barbilla en mi hombro. «Buenos días, amor», murmuró, con una voz todavía adormilada. «Buenos días», respondí, inclinando la cabeza hacia él. «Te ves pensativa», añadió. «Estoy agradecida», dije, «y tranquila, mucho más que antes». Él sonrió. «Es increíble lo que has crecido. Y no hablo de hacia afuera, sino hacia adentro». Esa frase se quedó flotando en el aire, cálida, verdadera. Más tarde, mientras caminábamos por el centro de la ciudad, Adrián sugirió que pasáramos por una pequeña librería que a ambos nos encantaba. Era un lugar acogedor, lleno de estantes de madera vieja y libros usados que olían a historias antiguas. Entramos tomados de la mano y nos movimos entre los pasillos como si buscáramos tesoros ocultos. «Mira este», dijo Adrián, señalando un libro de tapa suave. «Se parece a la libreta que te regaló mi mamá». Lo tomé entre mis manos y sonreí. Sí, y cada vez que la veo, siento algo bonito, como si estuviera escribiendo una historia que recién empieza. «Lo estás haciendo», respondió él. «La estás escribiendo con cada paso que das». Seguimos recorriendo la librería hasta que llegamos a la sección de poesía. Encontré un libro pequeño, de cubierta blanca, con letras doradas. Lo abrí al azar y leí una frase que decía: «A veces, el hogar no es un lugar, sino una versión de ti en la que finalmente puedes descansar». Sentí que ese verso me hablaba directamente al corazón. Se lo mostré a Adrián, y él lo leyó en silencio antes de besarme la frente. «Ese eres tú ahora», dijo suavemente. «Un hogar para ti misma». Por la tarde, nos reunimos con Clara y Luciana en una cafetería nueva que querían probar. La mesa que nos asignaron estaba junto a una ventana grande, desde donde se veía la calle llena de vida. Mientras hablábamos, me di cuenta de que ya no existía distancia entre nosotras. No había reparos, ni silencios tensos, ni necesidad de medir cada palabra. Era una conversación natural, llena de risas, comentarios espontáneos y una complicidad que, meses atrás, habría parecido inalcanzable. En un momento, Clara dijo: «Nunca había visto a mamá tan relajada como ayer». Fue extraño, pero en el mejor sentido. Luciana asintió. Y papá también. Estaba más suave que de costumbre. «Es el efecto del amor», respondió Clara con tono juguetón, mirándome con picardía. Me reí. «No sé si tanto así». «Sí», interrumpió Luciana con firmeza cariñosa, «porque no llegaste imponiendo nada. Llegaste siendo tú». Y eso hizo que todos nos miráramos un poquito más hacia adentro. Sus palabras me tocaron profundamente, no por ego, sino porque reflejaban un viaje que había sido más interno que social. «Gracias por decírmelo», respondí con sinceridad. «Para mí también ha sido un proceso». Clara cruzó los brazos sobre la mesa con una sonrisa. «Lo hermoso es que lo hiciste sin dejarte cambiar por nadie. Eso es raro y fuerte», y entendí que, aunque mi proceso había sido silencioso, había tenido eco, no porque yo buscara cambiar hacia nadie, sino porque las transformaciones auténticas siempre dejan huella. Esa noche, al llegar a casa, sentí una necesidad profunda de escribir en la libreta que doña Beatriz me había regalado. Me senté en el escritorio, bajo una luz tenue, y la abrí en la primera página. No quise hacer tachones ni corregir nada. Simplemente dejé que las palabras fluyeran. Hoy me descubrí completa, no por encajar en un lugar, sino por encontrarme en mí misma. Y ahora entiendo que mis pasos no buscaban aprobación, sino pertenencia. Y pertenecerme fue suficiente. Cuando terminé de escribir, sentí una paz tan profunda que cerré la libreta y apoyé la frente sobre mis brazos. Respiré hondo, dejando que ese momento se grabara en mi memoria. Adrián entró al cuarto en silencio y se acercó sin decir nada.
Se arrodilló junto a mí y apoyó su cabeza en mi brazo. «Te amo», susurró, como si fuera la conclusión natural de todo lo vivido. «Y yo a ti», respondí, acariciando su cabello. Él levantó la mirada y me tomó de la cintura, acercándome con esa ternura intensa que siempre conseguía detener el tiempo. «Estoy orgulloso de ti», dijo, «no por lo que mi familia ve ahora, sino por lo que tú llegaste a ver en ti misma». Me quedé quieta, sintiendo el peso hermoso de esas palabras, porque sí, había aprendido a encajar, pero no en su mundo, no en su familia, no en un molde. Había aprendido a encajar en mí, y ese era el verdadero triunfo. Los días siguientes pasaron con una suavidad tan natural que, por momentos, me costaba creer que todo hubiera cambiado tanto. No porque la familia de Adrián se hubiera transformado por completo, sino porque yo ya no reaccionaba desde el lugar donde antes me hería. Cada gesto, cada conversación, cada pequeño encuentro fluía desde una paz interna que antes no conocía. Era como caminar sobre un terreno que alguna vez había sido inestable, pero que ahora se sentía firme bajo mis pies. Una tarde, Adrián me propuso visitar un parque que quedaba a las afueras de la ciudad. Era un lugar lleno de senderos, árboles enormes y un pequeño lago escondido entre las colinas. Acepté encantada. Necesitaba aire, movimiento, naturaleza. Algo en mí estaba pidiendo un espacio más grande para respirar. Cuando llegamos, el parque estaba casi vacío. El clima era perfecto, ni frío ni caliente, con una brisa suave que movía las hojas sin apresurarlas. Caminamos tomados de la mano por un sendero que serpenteaba entre los árboles. Adrián me miraba de vez en cuando, como si no pudiera evitar admirar lo que estaba viendo. «Te ves plena», dijo después de unos minutos de silencio. «Me siento así», respondí, mirando las ramas que se mecían suavemente sobre nosotros, como si finalmente entendiera mi lugar. «¿Y cuál es?», preguntó con ternura. «Aquí», dije, tocando mi pecho, «conmigo». Adrián sonrió como quien escucha la verdad que siempre supo, pero que necesitaba oír de labios ajenos. «Estoy orgulloso de ti», dijo. Yo también, respondí, y decirlo se sintió como un logro mayor que cualquiera. Seguimos caminando hasta llegar al lago. El agua estaba quieta, reflejando el cielo como un espejo perfecto. Nos sentamos en una roca plana y permanecimos allí observando el horizonte. «¿Recuerdas la primera vez que cenamos con tu familia?», pregunté con una sonrisa suave. Adrián soltó una carcajada incrédula. «¿Cómo olvidarlo? Yo pensé que todo había ido bien, hasta que salimos y te vi tan silenciosa». «No era tu culpa», dije. «Era yo intentando encajar en un molde que no era mío». Él entrelazó sus dedos con los míos. «Y aún así, te mantuviste. No es que quisiera quedarme para demostrar algo», aclaré. «Es que había algo dentro de mí que sabía que no debía huir. No esta vez. Creo que siempre fuiste más fuerte de lo que crees», murmuró contra mi hombro. Miré el agua unos segundos antes de responder. «Tal vez, pero no se trata de fuerza», dije. «Se trata de amor propio. Y eso es algo que aprendí contigo cerca, sí, pero también sola. Eso es lo que más me enorgullece», respondió Adrián. «Que tu crecimiento no lo hiciste por mí, lo hiciste por ti». El viento sopló suavemente, moviendo mi cabello hacia atrás. Cerré los ojos y dejé que la brisa tocara mi rostro. Era increíble la diferencia entre la mujer que había sido hace unos meses y la que era ahora. Antes sentía que debía moldearme para agradar. Ahora sabía que lo único que debía hacer era ser. Más tarde, mientras caminábamos de regreso al auto, recibí un mensaje. Era de la abuela, doña Celia, aquella mujer que, al principio, había sido la más fría, la más estricta, la más difícil de leer. «¿Estás disponible mañana por la tarde? Me gustaría conversar contigo, sola». Me detuve en seco.
Adrián se giró, preocupado. ¿Qué pasó? Tu abuela quiere verme, respondí, mostrando el mensaje. Sus ojos se abrieron, entre sorpresa y emoción contenida. ¿Solamente tú? Sí, él respiró hondo. Eso es enorme, asentí. Lo sé. Y aunque meses atrás este mensaje me habría desatado nervios, inseguridad o incluso miedo, esta vez sentí otra cosa. Calma. No tenía expectativas. No buscaba aprobación. No necesitaba demostrar nada. Era simplemente un encuentro. Humano, directo, claro. Adrián tomó mi mano. ¿Quieres ir? Sí, respondí sin titubear. Quiero. Al día siguiente, me presenté en casa de la abuela a la hora acordada. Doña Celia me recibió en la sala, sentada en su sillón favorito, con un abrigo ligero y las manos cruzadas sobre el regazo. Su mirada seguía siendo profunda, pero ya no tenía filo. Gracias por venir, dijo. Gracias por invitarme, respondí mientras me sentaba frente a ella. Hubo unos segundos de silencio, pero no era el silencio tenso del pasado. Era un silencio que parecía preparar el terreno para algo importante. He estado pensando mucho, comenzó, sobre ti, sobre nosotros, sobre la familia. La escuché con el corazón abierto. No fui justa, admitió. Lo sé. Te miré desde mis prejuicios, desde mi experiencia, desde el mundo que conocía. No miré lo que había frente a mí, sino lo que creía que debía haber. Sus palabras tenían el peso de años y la sinceridad de quien por fin se atreve a mirar hacia adentro. Yo también tenía miedo, respondí con suavidad. Miedo de no ser suficiente, de no pertenecer, de no tener lugar. Pero tenías, interrumpió ella. Y tienes. Y lo más admirable es que finalmente lo encontraste en ti, no en nosotros. Mi pecho se calentó. He aprendido mucho, dije. Y nosotros también, respondió. Y quiero que sepas algo. Estoy orgullosa de ti. Y feliz, sus ojos brillaron apenas. Feliz de que estés en la vida de mi nieto. No pude evitar que mis ojos se humedecieran. Era una frase que nunca imaginé escuchar. Gracias, susurré. Gracias a ti, dijo ella, por enseñarnos, sin proponértelo, que la suavidad no es debilidad, es fortaleza. Cuando salí de su casa, respiré hondo. El aire parecía más liviano, como si un ciclo se hubiera cerrado suavemente, sin dramatismos, sin explosiones, solo con verdad. Adrián estaba fuera, esperándome. Cuando me vio, supo. ¿Cómo te fue?, preguntó. Bien, respondí. Muy bien. Él me abrazó, sosteniéndome la cintura como siempre, como si en ese gesto encontrara su forma favorita de amarme. Y yo supe que ese abrazo ya no era un refugio para mi inseguridad. Era un complemento para mi plenitud. Esa noche, después de visitar a la abuela, regresamos a casa con la sensación de que el mundo había dado un giro suave, casi imperceptible, pero decisivo. Adrián me observaba mientras preparábamos algo ligero para cenar. Pan tostado, queso suave, unas frutas. No habló de inmediato. Solo me miraba con esa mezcla de admiración y ternura que se le formaba cuando quería decir mucho, pero prefería esperar a que yo diera el primer paso. Hoy cerraste un círculo, dijo finalmente, apoyándose en la encimera. Le sonreí. Hoy lo cerramos todos, creo. Pero tú lo abriste, respondió con voz baja. Y tú lo sostuviste cuando parecía que no tenía sentido. No lo sostuve por ellos, dije, cortando un trozo de manzana. Lo sostuve por mí. Adrián se acercó y me tomó por la cintura. Esa manera suya de anclarme al presente. Y eso es lo más hermoso de todo. Cenamos despacio, sin prisa, como si cada bocado fuera una forma de agradecer lo vivido. Luego salimos al balcón, donde la noche estaba tibia y la ciudad respiraba en silencio. Las luces de los edificios brillaban como diminutas constelaciones, y el cielo, aunque no completamente oscuro, tenía el tono perfecto para sentir calma. Me acerqué a la barandilla y apoyé las manos sobre el metal frío. Adrián se colocó detrás de mí, envolviéndome con sus brazos.
Sus manos descansaron en mi abdomen, cálidas, firmes, seguras. ¿En qué piensas?, susurró contra mi cuello. ¿En lo que fui?, respondí. En lo que soy, en lo que estoy aprendiendo a ser. Él me besó suavemente la mejilla, como si cada gesto suyo buscara acompañar mis palabras. ¿Y qué eres ahora?, preguntó con esa curiosidad dulce que siempre me hacía sonreír. Me quedé mirando las luces a lo lejos. Soy una mujer que ya no necesita encajar, dije, que ya no busca sillas prestadas en mesas ajenas. Una mujer que encontró espacio dentro de sí y decidió que era suficiente. Adrián me sostuvo más fuerte, como si esas palabras fueran un regalo. «Y eso te hace brillar más», murmuró, «porque ya no vienes desde la falta, vienes desde la abundancia». Me giré para mirarlo. Tenía los ojos llenos de una luz cálida, íntima, que hablaba de amor, pero también de orgullo. Un orgullo tranquilo, sin exigencias. Cuando te vi aquella primera noche entrar a la casa de mi familia, contó, te vi pequeña. No por serlo, sino porque te contenías. Como si hubieras encogido para no molestar, para no sobresalir. Es que tenía miedo, admití. Lo sé, dijo él, pero ahora te veo completa, no más grande ni más brillante, solo tú, ocupando tu lugar sin pedir permiso. Sentí un nudo dulce en la garganta. Me tomó tiempo, respondí, pero llegué. Adrián me acarició el rostro, lentamente, como si mis mejillas guardaran algo sagrado. Gracias por no rendirte, dijo, por quedarte incluso cuando era difícil, por amarte incluso cuando dudabas. Creo, respondí con voz suave, que aprender a amarme fue lo que me permitió amar mejor. Nos quedamos en silencio unos segundos, escuchando el murmullo lejano de la ciudad. Adrián bajó la mano hacia mi cintura otra vez. Esa caricia que había sido refugio, ancla, lenguaje propio. «Quiero decirte algo», murmuró. Algo que pensé muchas veces, pero que quería esperar el momento justo para decir. «Dime», respondí, apoyando mi frente en su pecho. «Nunca quise que encajaras con mi familia», dijo. «Solo quería que encajaras contigo, porque sabía que, cuando eso pasara, todo lo demás se acomodaría». Cerré los ojos. Sentí un calor dulce expandirse por todo mi cuerpo. Y tenía razón, susurré. Él sonrió, lo sentí en su respiración. «¿Sabes qué veo cuando te miro ahora?», preguntó. «¿Qué ves?». «A una mujer que se eligió», respondió, «y esa es la mujer con la que quiero caminar siempre». Me abrazó fuerte, con esa mezcla perfecta de amor, seguridad y ternura que había acompañado cada etapa de mi transformación. Y yo, entre sus brazos, supe con absoluta claridad que este capítulo final no era un cierre, sino un comienzo desde un lugar completamente distinto, desde mí, desde mi centro, desde mi luz, desde mi verdad, porque había aprendido algo esencial. No se trata de pertenecer a un mundo ajeno, sino de crear uno propio donde el alma pueda descansar. Y mientras Adrián me sostenía la cintura, como si nadie más existiera, supe que ya no tenía miedo, porque allí, en ese abrazo, estaba la mujer que siempre fui, la que por fin aprendí a ver.